La clase del día de hoy, chicos, vamos a hacer un repaso de las leyes de Newton y vamos a avanzar en el estudio de unos sistemas muy particulares que se denominan máquinas de Atwood. Las conocemos mejor como sistemas de poleas. Eso vamos a estar trabajando el día de hoy. A ver, les recuerdo, en la clase pasada hicimos un repaso de las leyes del movimiento formuladas por Isaac Newton, ¿sí? Estas tres leyes me describían cómo era el tipo de movimiento y cuáles eran sus causas. La primera era la ley de inercia. Esa nos decía que todo cuerpo iba a mantener su estado de movimiento o su estado de reposo si no existía una fuerza que lo modificara, y esto era una consecuencia de una propiedad de los cuerpos que se llama inercia. Bien, la segunda ley dice que la aceleración que va a obtener un objeto con cierta cantidad de masa depende de las fuerzas que se le estén aplicando. Y la tercera ley nos decía que por cada fuerza que se aplique a un objeto, existirá una fuerza de reacción, una fuerza que el objeto va a ejercer sobre el primero que ejerció la fuerza, y esta fuerza será siempre del mismo módulo, la misma intensidad, la misma magnitud de la fuerza que usted le aplicó al objeto para que se mueva. El objeto se lo va a devolver a usted, pero con un sentido contrario. Muy bien, estas son las tres leyes del movimiento. Hicimos algunos ejercicios en los que analizamos cuánto era, por ejemplo, la aceleración que obtenía un cuerpo cuando se aplicaba una masa, y obtuvimos también la fuerza cuando teníamos cierto objeto que se movía a cierta aceleración. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de las leyes de Newton, pero como les comenté, con un sistema muy particular que es un sistema de poleas, un sistema ampliamente usado, sobre todo a nivel de ingeniería, desarrollado por Atwood en los años 1780 aproximadamente, un científico francés, y explicado, ¿sí? Es un caso en el que tenemos un problema muy particular porque la fuerza no solamente es la fuerza con la que se mueve, sino tenemos una fuerza nueva que se denomina tensión, y es una fuerza que ocurre cuando usted, por medio de una cuerda, está alando o suspendiendo algún objeto. Permítanme entonces compartir pantalla, por favor, y comenzar con el estudio de la ley de Newton. Como les comenté, la máquina de Atwood es un sistema de poleas. Una polea es un mecanismo como el que les muestro acá. Es un disco. Sobre este disco disponemos una cuerda, disponemos una cadena, ¿ya? En los extremos de cada uno de la cuerda, en cada extremo de la cuerda, tenemos una masa, ¿bien? Estas masas pueden ser iguales o pueden ser distintas. Generalmente son masas distintas porque el sistema de polea está conectado a un eje. Este eje hace que el disco que sostiene a las dos masas pueda rotar. Cuando el disco rota, una masa sube y otra masa baja. Por ejemplo, en la construcción o en la ingeniería, las poleas son ampliamente usadas cuando queremos elevar materiales de construcción. ¿Qué hacemos? Colocamos un contrapeso en el sistema de polea que sea mayor a la cantidad de objetos que queremos llevar hacia arriba, y este peso eleva a nuestros materiales de construcción. Otro ejemplo es en ciertos juegos mecánicos, cuando tenemos ferias de juegos,
También trabajamos con poleas, por ejemplo, para los elevadores del mundo. O en los edificios, cuando utilizamos un ascensor o elevador, ellos funcionan también a través de un sistema de polea. El ascensor es capaz de medir el peso cuando nos introducimos a él, ¿ya? Y con un sistema de contrapeso, él coloca más o menos cantidad de peso para que usted pueda subir o bajar dependiendo de su necesidad una vez que ha programado el elevador. El sistema de poleas facilitó muchísimo la construcción y, como les digo, el transporte. Los sistemas de poleas también se usaron mucho tiempo en la minería para extraer los metales preciosos que se extraían de minas, ¿sí? Y esto generó grandes avances a nivel humano. Las máquinas de Atwood fueron inventadas o desarrolladas por un físico inglés llamado George Atwood, ¿sí? Atwood trabajó alrededor del año 1780 aproximadamente para la corte inglesa y como pedido del rey para justamente generar un sistema en el que pudieran elevar algunos materiales en la construcción de torres, él generó este experimento y este instrumento. ¿Cómo funciona? Tenemos dos masas. Una masa 1 está suspendida en el extremo número 1 de nuestra cuerda y una masa 2 que se encuentra suspendida en el otro extremo. Estas masas tienen que ser lo suficientemente grandes como para que podamos despreciar la masa de la cuerda. O sea, la masa de la cuerda tiene que ser muy pequeña en comparación a la masa de los bloques. ¿Bien? La cuerda tiene que estar sostenida por un disco y este disco tiene que ser totalmente libre para girar. ¿Bien? ¿Cómo se va a mover esta máquina de Atwood? Esta máquina se mueve por la acción de la fuerza gravitatoria. ¿Ya? Actualmente hay máquinas de Atwood que son automatizadas, pero inicialmente era solamente por la fuerza gravitatoria. Mientras usted ponía más masa de un lado de la máquina de Atwood, la otra iba a elevarse y si usted necesitaba bajar la masa que estaba arriba, lo que hacía era eliminar masa del cajón que estaba al otro extremo para tener un equilibrio. ¿Ya? ¿Cómo funcionan estas máquinas de Atwood? Vamos a hacer el primer experimento. En el primer ejercicio tenemos dos cuerpos que tienen cierta cantidad de masa y están unidos por una cuerda que pasa por la garganta de la polea. La garganta de la polea es como conocemos justamente al surco que tiene el disco en el cual suspendemos la cuerda. Estas masas, cuando se mueven, obtienen una aceleración. Y esta aceleración la obtienen debido a la interacción gravitatoria y adicional a esto, a la tensión de la cuerda. Con el estudio de las leyes de Newton vamos entonces a identificar cuál es esta aceleración. ¿Qué hacemos primero? Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es la representación de las fuerzas y las aceleraciones a las que están sujetos los cuerpos. ¿Sí? Es una representación de los vectores. ¿Qué fuerzas tenemos acá? Tenemos la fuerza peso para la masa 2 y tenemos la fuerza peso para la masa 1. Las fuerzas peso surgen simplemente por la interacción de la masa de cada cuerpo debido a la aceleración gravitatoria. Bien, ¿qué tenemos además? Tenemos una aceleración para la masa 2. Si la masa 2 sube, la masa 1 baja. Por lo tanto, la aceleración que
sufre de manera positiva la masa 2, la sufre de manera negativa la masa 1. Y esto puede ser intercambiable. La masa 1 puede tener una aceleración hacia arriba y la masa 2 una aceleración hacia abajo debido a justamente cómo se están moviendo las masas por acción de su peso. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Tenemos que las tensiones que ejerce la cuerda son fuerzas por acción del peso. Son las fuerzas que surgen de la tercera ley de Newton, que le dice que por cada fuerza que usted tenga va a tener una fuerza en sentido contrario. Analicemos. Como en las máquinas de Atwood es solamente un movimiento de subir y bajar, no existe desplazamiento en el eje horizontal. Si no existe un desplazamiento en el eje horizontal, ya tenemos que conocer que la aceleración en el eje horizontal es igual a 0. Solamente vamos a estudiar qué ocurre en el eje vertical. Tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? ¿Cuáles fuerzas están ocurriendo en esta situación? Tenemos que la fuerza es el peso de la masa 1 más el peso de la masa 2. Y esto me da igual a la masa, por ejemplo, de el cuerpo 1 multiplicado por la aceleración 1, la aceleración a la cual se va a mover este objeto. ¿Quién es el peso 1? Les recuerdo, el peso 1 va a ser igual a la masa por la aceleración gravitatoria. Y el peso 2 va a ser igual a la masa 2 nuevamente por la aceleración gravitatoria. Bien, la aceleración que va a obtener el cuerpo 1 será igual a, entonces, dividir el peso 1 más el peso 2 entre la masa 1 del cuerpo. Esa va a ser la aceleración que va a tener la masa 1. ¿Bien? ¿Quién es el peso 1 y quién es el peso 2? Como ya tenemos acá, podemos entonces sustituir nuestros datos. El peso 1 es la masa 1 por la aceleración gravitatoria. El peso 2 es la masa 2 por la aceleración gravitatoria. Y todo esto está dividido entre la masa 1. Eso me da la aceleración 1. ¿Ya? ¿Qué ocurre adicionalmente acá? Fíjense que en el numerador de la fracción resultante tenemos un factor común. Ese factor común es la aceleración gravitatoria. Como es un factor común, yo simplemente lo puedo sacar a multiplicar y obtengo entonces que la aceleración va a ser igual a la suma de las masas entre la masa 1. Esa es la aceleración a la cual se va a mover la masa 1. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo la máquina de Atwood? La máquina de Atwood me está diciendo que la aceleración a la cual se va a mover un objeto tiene como condición el valor de la masa de contrapeso que estemos aplicando. ¿Sí? Eso es lo que me da en este caso. Sustituamos los datos entonces. Tenemos del ejercicio como dato. La masa 1 pesa 250 gramos. La masa 2 pesa 200 gramos.
y la aceleración gravitatoria es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cuando trabajamos con las máquinas de Atwood, tenemos que primero comprobar que la masa siempre sea medida en unidades de kilogramos. Como nos están dando las unidades en gramos, tenemos que hacer una conversión, ¿ya? ¿Cómo hacemos esa conversión? Sencillamente con una ecuación de conversión. Sabemos que 1000 gramos corresponden a 1 kilogramo. Hagamos la conversión del primero. 250 gramos, ¿a cuántos kilogramos equivaldrá? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente dividir 250 entre 1000, ¿ya? Cuando hacemos eso, tenemos entonces que, perdón, la masa 1 mide 200, perdón, la masa 1 mide 0, 25 kilogramos. Y de igual manera la masa 2 mide 0,20 kilogramos. ¿Ya? Ya te respondo esa pregunta, Juliana. Un segundo, por favor. Ya, como ya hemos hecho esa conversión, entonces ahora sí podemos calcular el valor de la aceleración que va a tener el cuerpo 1. Sabemos que la aceleración gravitatoria mide 9,81 metros por segundo al cuadrado. La masa 1 es de 0,25 kilogramos y la masa 2 es de 0,20 kilogramos. Todo esto está dividido entre la masa 1. ¿Quién es la masa 1? 0,25 kilogramos, ¿ya? ¿Cuánto obtenemos entonces de valor de la aceleración? La suma de las masas me da 0,45 kilogramos. Bien, eso lo multiplicamos por el valor de la aceleración gravitatoria y posteriormente lo dividimos entre el valor de la primera masa. Obtenemos que la aceleración es de 17,66 metros por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración a la cual se va a mover la masa 1. Como la cuerda es inextensible, es decir, es una cuerda rígida y no tiene diferencia de masa, entonces la aceleración con la que suba o baje la masa 1 es igual a la aceleración con la que suba o baje la masa 2. Las dos aceleraciones tienen que tener el mismo módulo porque depende del movimiento de la otra masa. ¿Alguna duda hasta el momento, por favor, chicos? Continuemos entonces, por favor, en el estudio.
Realicemos el segundo ejercicio de la máquina de Atwood. En este caso, tenemos una aplicación de la máquina de Atwood. Esto es justamente lo que le estaba comentando al principio. Las máquinas de Atwood se usan ampliamente en la construcción para elevar materiales cuando se está construyendo, por ejemplo, un edificio. Muy bien. En este caso tenemos una carga que es de 13 kilogramos. ¿Ya? Esta carga de 15 kilogramos pende de un hilo que se está siendo conectado a otra masa. ¿Ya? Cuando el sistema se libera, es decir, cuando comienza a haber un movimiento, por supuesto que la masa 1 tiene que subir. Sube porque la masa que está en el extremo opuesto es mucho mayor. Si la masa es mucho mayor, tenemos que esperar que la acción gravitatoria sea mayor en esa masa y por lo tanto la atraiga. Al atraer a esta masa, la carga de 15 kilogramos debería subir. Nos pide el ejercicio entonces que hagamos el diagrama de cuerpo libre. Bien, el diagrama de cuerpo libre es el diagrama en el que yo coloco las fuerzas. Sé que la masa de 15 kilogramos va a tener un peso hacia abajo. Este peso le vamos a llamar peso 1. Y por supuesto, la masa de contracarga tiene un peso 2. Bien, ese peso 2 corresponde al peso de la contracarga. Generalmente, cuando tenemos una máquina de algo, tenemos una masa que es controlada y otra masa que es variable. La masa controlada es esta masa que vemos acá, que es de 28 gramos. ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos una fuerza de tensión, ya, esta que está acá, que es la que produce que se levante la masa 1. Esa tensión es igual a cuánto está jalando la masa 2. Y la aceleración a la cual se va a mover el objeto es una aceleración positiva porque el objeto va a subir. Bien, tenemos entonces como datos que la masa 1 es igual a los 15 kilogramos que tiene en la carga. La masa 2 es igual a los 28 kilogramos que tiene el contrapeso, ¿bien? Y adicionalmente sabemos que el valor de la aceleración gravitatoria es igual a 9,81 metros por segundo al cuadrado. Verificamos que todas las cantidades se encuentran en el mismo sistema de medidas, es decir, la masa está en kilogramos, la otra masa también está en kilogramos y la aceleración gravitatoria está en unidades de metros por segundo al cuadrado. Como verificamos que todo está en el mismo sistema de unidades, podemos avanzar. ¿Qué fuerzas están actuando sobre mi carga? Tenemos que las fuerzas que actúan sobre la carga es el peso 2, que tiene un signo negativo porque está siendo atraído. Y tenemos la tensión con la cual jalamos a nuestra carga. Esto es igual a la masa de la carga, perdón, aquí es el 1, por la aceleración a la cual se va a mover esa carga. ¿Quién es la tensión? Esta fuerza tensión es la fuerza con la que se va a jalar esa carga. Y esa fuerza surge por la atracción gravitatoria de la otra masa.
Esto me quiere decir a mí que la tensión en este tipo de máquinas de Atwood es igual al peso de la masa de contracarga, es decir, aquí igual al peso 2. Fíjense lo que ocurre. La tensión es igual al peso 2, al peso que tenga la sobrecarga. ¿Bien? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Entonces tenemos que menos el peso 1 más el peso 2 va a ser igual a la masa de estudio por la aceleración a la cual ella va a llegar. ¿Ya? Hacemos un caso muy similar al caso anterior. Nos interesa encontrar cuál es la aceleración. Tengo entonces que menos el peso 1 más el peso 2 dividido entre la masa es igual a la aceleración que obtiene la carga 1. Fíjense que en este caso tengo una cantidad positiva y tengo una cantidad negativa, ambas peso. El peso 1 es menos M1 por G y el peso 2 es M2 por G. Todo dividido entre M1, esto es igual a la aceleración 1. Muy bien. Nuevamente aquí puedo sacar factor común, la aceleración gravitatoria, y obtengo entonces que la resta de la masa de carga menos la masa de interés multiplicado por el valor de la aceleración gravitatoria sobre la masa 1 es igual a la aceleración 1. ¿Ya? Muy bien. Nos ocurre esto que tenemos acá. Ahora simplemente vamos a sustituir los datos. La masa 2 es la masa de contracarga. La masa 1 es la masa de la cantidad de ladrillos que nos interesa elevar. Y el valor de G es de 9,81 metros por segundo. Vamos a sustituir entonces. Fíjense que nuevamente conservo las unidades de medida. Y esto lo dividimos entre la masa que tiene la masa de carga, 15 kilogramos. Eso me da la aceleración. Calculemos entonces, ¿ya? Restar 28 kilogramos menos los 15 kilogramos de la masa de interés, eso nos da 13 kilogramos. Multiplicado por el valor de la aceleración gravitatoria y posteriormente dividido entre la masa de interés, que son 15 kilogramos, me da entonces un valor de la aceleración de 8,5 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración a la cual se va a mover mi carga debido a que estoy soltando del reposo el sistema, y al soltar del reposo el sistema, la atracción gravitatoria va a atraer a la segunda carga y va a generar que la primera se eleve. ¿Alguna duda hasta el momento? Por favor, chicos, necesito que me indiquen si están entendiendo cómo funciona una máquina de agua. ¿Bien? Continuemos.
Trabajemos con un ejercicio un poco más complicado, ¿ya? En el que tenemos no solamente dos masas, sino tenemos tres. Las máquinas de Arduino son máquinas muy versátiles porque usted no tiene que tener siempre solo dos masas, sino que usted puede en cada extremo colocar cualquier configuración de masa, ¿ya? Aquí tenemos un sistema en el que tenemos dos masas de un lado y una sola masa del otro lado. Fíjense que del lado izquierdo tenemos una masa de 3 kilogramos y otra masa que es también de 3 kilogramos. Por lo tanto, la masa total que hay del lado izquierdo resulta ser de 6 kilogramos. La masa que está en el lado derecho es solo de 4 kilogramos. ¿Qué me quiere decir esto? Que cuando yo suelte el sistema del reposo, la masa C debería elevarse, porque la fuerza de atracción que va a ocurrir en total para el lado izquierdo debe ser mayor porque hay más cantidad de masa. ¿Bien? Hagamos el ejercicio entonces. Lo primero que vamos a hacer es nuevamente el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre sabemos que el cuerpo C tiene igual a una fuerza peso C y está siendo jalada por una tensión, ¿ya? Esa tensión vamos a llamarla C. Bien, el cuerpo B tiene por supuesto un peso B y una pequeña tensión acá, que es consecuencia de que estemos jalando esta masa. Tiene una tensión B. Esta tensión B resulta ser igual al peso que ejerce A, ¿ya? Y esta tensión, la A, tiene, por supuesto, una tensión A, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? Vamos a ver qué ocurre en todo este proceso. La tensión que tiene esta cuerda, ¿sí? Tenemos que calcularla por acción del sistema de masa. Y adicionalmente vamos a ver a qué aceleración se va a mover. Hagamos un análisis. ¿Qué ocurre en todo este caso? Tenemos que escribir todas las fuerzas que están ocurriendo. Tenemos, en el primer caso, menos el peso del cuerpo B, ¿ya? Menos el peso del cuerpo A. Y tenemos menos el peso del cuerpo C. ¿Sí? Esas son todas las fuerzas peso que están actuando en el sistema. Todas son negativas porque hacer una fuerza de atracción debido a la atracción gravitatoria, todas apuntan hacia abajo. ¿Qué tenemos adicionalmente? Tenemos esta tensión C. ¿Ya? Y eso va a ser igual. Por ejemplo, analicemos a qué aceleración se está moviendo el cuerpo C. Eso va a ser igual a la masa de C por la aceleración. ¿Ya? ¿Conocemos el peso B? Si lo conocemos, conocemos el peso A. Si lo conocemos, conocemos también el peso C y la tensión. ¿Qué ocurre con la tensión? La tensión es una fuerza que resulta, ¿sí? Porque las otras dos masas están jalando al cuerpo C. Estas dos masas jalan al cuerpo C. ¿Y con qué intensidad lo jalan?
ellas le están hablando solamente debido a el peso, debido a la atracción gravitatoria. Así que esta tensión C va a ser igual al peso de la masa A más el peso de la masa B. Esa tensión C ocurre porque las masas A y B están jalando al sistema. ¿Ya? Sustituimos entonces menos el peso B, menos el peso A, menos el peso C. Y esto va a ser más que más. La tensión. La tensión A es el peso A más el peso B. Muy bien. Y esto adicionalmente va a ser igual a la masa C por la aceleración. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Tenemos alguna duda? Por favor, me indican. Continuemos entonces, por favor. ¿Quién es el peso B menos la masa B por qué? ¿Quién es el peso A? Es menos la masa A. ¿Por qué? ¿Quién es este? Es la masa C. ¿Por qué? ¿Quiénes resultan ser estos dos? El peso A más el peso B. Todo esto es igual a la masa C por la aceleración. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Ocurre entonces que esta componente se cancela con esta componente porque tienen signos opuestos, pero resulta ser la misma cantidad. ¿Sí? Y esta se cancela con esta que tenemos acá. Tenemos entonces que menos MC por G es igual a M por A. Perdón. ¿Ya? La masa MC tenemos que considerar que no solamente va a ser la masa del cuerpo C, sino que va a estar también contribuida por las otras dos masas porque todo el sistema se tiene que mover a la misma aceleración, ¿ya? Por lo tanto, de aquí tenemos que la aceleración será igual a menos mc por G sobre la masa total del sistema. ¿Quién es la masa total del sistema? La suma de la masa de los tres cuerpos. En este caso tenemos que va a ser igual a menos los 4 kilogramos que tiene el cuerpo C por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y esto va a estar dividido por la masa total del sistema. ¿Cuál es la masa total del sistema? Los 4 kilogramos más los 3 kilogramos de cuerpo B, más los 3 kilogramos del cuerpo C. ¿Bien? ¿Cuánto me da eso? Tenemos entonces que la aceleración a la cual se está moviendo todo el sistema es de, ¿cuánto me da el numerador? El numerador me da menos 39,24 metros por
segundo al cuadrado por kilogramo, ¿sí? Y en el denominador tengo 10 kilogramos, ¿ya? Al dividir 39.24 entre 10, obtengo que el valor de la aceleración que tiene todo mi sistema es de 3,24 metros por segundo al cuadrado con signo negativo. ¿Qué me indica ese signo negativo en este sistema? Me indica que la masa que originalmente está sufriendo una atracción debido a la aceleración gravitatoria, comienza a tener un movimiento en contra de esta aceleración gravitatoria. Al tener un movimiento en contra de esta aceleración gravitatoria, tiene un signo menos, y este signo menos, en este caso en particular, me indica que el cuerpo se está moviendo hacia arriba, ¿sí? Es importante analizar este signo menos que surge en este problema de la máquina de Adler. Este caso no me está diciendo que está siendo frenada, como en el caso de que teníamos un movimiento rectilíneo y uniforme. Me está diciendo que si la masa originalmente quiere moverse hacia abajo por acción de la atracción gravitatoria, lo que va a ocurrir en este caso es que la masa va a tender a subir. Y va a tender a subir porque del lado izquierdo tenemos una mayor concentración de masa. ¿Alguna duda, chicos? La clase siguiente vamos a estar trabajando un poco más de la máquina de Adler. Entiendo que tenemos problemas de internet y algunos estudiantes no están pudiendo escuchar completamente el tema. Déjenme solucionar el problema de internet que tenemos en el colegio en este momento. Y la clase que viene vamos, por favor, a retomar este tema. Si no tenemos más dudas, me despido de ustedes, por favor, para ir a solucionar el inconveniente con el internet. Y nos vemos el día viernes. El día viernes, recuerden, 5 de mayo, tienen que entregar todos su proyecto interdisciplinar. Es la fecha máxima de entrega. Tendrán que estar ya subiendo a la plataforma el último documento, fase 1, fase 2, fase 3, que vamos a evaluar, y tendrán que estar entregando acá en el colegio la maqueta correspondiente al proyecto interdisciplinario, es decir, el Pancreas ya automatizado. El día viernes tienen que entregar su producto final porque vamos a estar haciendo la evaluación. Cualquier duda, chicos, estamos disponibles a través de los canales regulares de WhatsApp y de la plataforma. Que tengan un lindo día y nos estamos viendo por acá, por el colegio, el día viernes. Hasta luego. Profe, gracias.